En el año 2004, el actor y cineasta Mel Gibson sorprendió al mundo con una película que desató pasiones, debates y una respuesta masiva del público: La Pasión de Cristo. No se trataba de una película más sobre la vida de Jesús, sino de la representación más intensa jamás llevada a la gran pantalla sobre sus últimas 12 horas en la tierra. Con una narración fiel a los evangelios y diálogos en arameo y latín, esta obra cinematográfica buscó transportarnos al corazón del sacrificio más grande de la humanidad. Con un presupuesto de aproximadamente $30 millones y una recaudación que superó los 600 millones en taquilla, La Pasión de Cristo se convirtió en un fenómeno inesperado, demostrando que el mensaje de la fe sigue siendo poderoso incluso en una industria cada vez más alejada de sus raíces cristianas. El actor Jim Caviezel encarnó a Jesús con una entrega total, enfrentándose a un rodaje agotador donde sufrió heridas reales, incluyendo hipotermia durante 5 semanas de grabación de la escena de la cruz, una dislocación de hombro, quemaduras por los latigazos y ser golpeado por un rayo mientras colgaba del madero. Pero la crudeza de la película no es gratuita. Es una representación fiel de la pasión según las Escrituras, mostrando el sufrimiento de Cristo con un realismo pocas veces visto en el cine. Desde su estreno, la película ha sido objeto de elogios y críticas, sobre todo de ciertos sectores progresistas que la calificaron de demasiado violenta, controversial, y de quienes controlan la industria del cine tratando de cancelarla por ser supuestamente antisemita. Pero lo que incomoda no es la violencia, sino el mensaje. La Pasión de Cristo nos recuerda que la fe no es cómoda, que la verdad tiene un precio y que la historia de Jesucristo es la piedra angular no solo de nuestra civilización occidental cristiana, sino que su muerte y resurrección le da un nuevo sentido a la historia de la humanidad. En tiempos de relativismo moral y ataques constantes a la familia y al ser humano, esta película nos devuelve el centro de lo que realmente importa, por el simple hecho de que Cristo nos enseña lo que verdaderamente significa ser humano. Acompáñenme en este análisis profundo, recordando cada una de las escenas para descubrir por qué la Pasión de Cristo es más relevante hoy que nunca. Oh Padre, tú eres grande. Si es posible, que pase de mí esta copa, pero que se haga tu voluntad y no la mía. En este primer y crucial momento, la película nos traslada al huerto de Getsemaní, un escenario de soledad y angustia que refleja la inminente carga del sacrificio. Aquí, Jesús se enfrenta a la realidad ineludible de su destino. Él sabe que está próximo a sufrir una tortura inimaginable y carga sobre sus espaldas un peso inmenso. Mediante oraciones, Jesús manifiesta su miedo a Dios Padre mediante súplicas. La atmósfera es densa, impregnada de silencio y una tensión casi palpable que nos invita a reflexionar sobre el verdadero significado del sacrificio y el sufrimiento humanos. La interpretación de Jim Caviezel como Jesús es inquietante, transmitiendo tanto divinidad como fragilidad. A pesar de estar rodeado de sus discípulos, Pedro, Santiago y Juan, que en un principio miran con preocupación a su maestro y finalmente se quedan dormidos profundamente, simbolizando la inercia del mundo y la pasividad de la fe en momentos críticos, Jesucristo padece una gran soledad. Cristo se encuentra solo en su batalla interna. Esta imagen de soledad es poderosa. En un mundo que muchas veces prefiere la comodidad de la ignorancia, el verdadero compromiso exige enfrentar el sufrimiento con valentía. Cristo no ora para que Dios lo libre del dolor. Cristo ora para que Dios lo fortalezca para poder así sufrir por la humanidad. En este momento, la tentación se manifiesta de forma tangible. La aparición simbólica de Satanás, representado primero como una figura famélica y luego por la serpiente, no es meramente un recurso visual, sino la encarnación de las fuerzas del mal que buscan desviarnos del camino de la verdad. Con un gesto firme y determinante, Jesús rechaza esta tentación, aplastando la cabeza de la serpiente. Y este acto no solo reafirma su divinidad, sino que también subraya un mensaje poderoso para nuestra época.
La fe verdadera se fortalece en la adversidad y no se doblega ante las tentaciones. Este instante es una lección invaluable. En un tiempo en el que los valores tradicionales están siendo cuestionados y la espiritualidad se diluye en la inmediatez de la modernidad y el consumismo, Getsemaní nos recuerda que la fortaleza y la integridad se forjan en el sacrificio y la perseverancia. La imagen de Jesús enfrentando su destino con serenidad a pesar de la soledad es un llamado a retomar la valentía y el compromiso que han sustentado a nuestra civilización occidental durante siglos. Civilización que se construyó no solo por el actuar, sino principalmente por la revolución espiritual que significó el cristianismo. Lo interesante de la oración en Getsemaní es que no solo es una representación del sufrimiento prefigurado en los evangelios, sino también un reflejo de nuestra propia lucha interna en tiempos de incertidumbre. Es un recordatorio de que para preservar nuestra fe y los valores que sostienen a la familia y la sociedad, debemos estar dispuestos a enfrentar nuestras propias adversidades con la misma determinación, aún sabiendo el costo que pagaremos a corto plazo, pero con la gratificación a largo plazo de un bien mayor. Es por eso que en la actualidad estamos ante una batalla que no solo es política, económica o cultural, sino que también es profundamente espiritual. Tras la intensa oración en Getsemaní, la escena da paso a un giro dramático. Judas Iscariote, uno de los discípulos, se adelanta furtivamente acompañado por un grupo de soldados romanos y guardias del templo. El beso de Judas no es solo un gesto de traición, sino la clave que desencadena una cadena de eventos que se ajusta a las profecías antiguas. Tras este acto, los guardias irrumpen de manera abrupta, rompiendo la calma del huerto. Las antorchas y espadas en mano, su presencia contrasta radicalmente con la serenidad de Jesús, quien se muestra consciente de su misión. La reacción de Pedro, impulsiva y visceral, ilustra la lucha interna que enfrenta el ser humano al intentar combatir la justicia mediante la violencia. Al sanar la oreja del soldado, Jesús nos enseña que la violencia no es la respuesta, estableciendo una poderosa enseñanza sobre el perdón y la compasión. Este acto de restauración destaca la diferencia entre la respuesta humana, a menudo dominada por el instinto, y el camino de la redención que propone el sacrificio. Esta enseñanza en la teología cristiana ha sido un pilar de la espiritualidad a lo largo de los siglos, ya que hay males que solo a Dios le corresponde eliminar. En ese instante, la calma no llega, sino que los guardias actúan de inmediato. No solo se limitan a identificar a Jesús, sino que comienzan a someterlo físicamente. Lo agarran, lo forcejean y en un acto que simboliza la pérdida de su dignidad terrenal, le colocaron cadenas en las muñecas. La puesta de las cadenas es una imagen poderosa que nos habla de la humanidad vulnerable de Jesús. Es el momento en el que lo divino se encuentra encarnado en la fragilidad humana, mostrando que incluso en la agonía hay una fuerza interior que trasciende el dolor físico. Los guardias, representando el orden opresor, proceden a trasladarlo mientras la cámara capta cada gesto y cada mirada que revelan tanto el rigor del poder como la profunda serenidad de aquel que se entrega voluntariamente a un destino mayor. La pasión de Cristo tiene como causa, razón y contexto la situación del hombre en su pecado. Es la historia del destino de Jesús, el Dios hombre, junto al destino del hombre cualquiera. Jesús es el hombre inocente que sufre por causa del pecado. Él es el Dios del amor, quien vive y padece el rechazo del hombre. Y dentro de este drama humano y divino, también participa el demonio desde el pecado. Justo antes de ser juzgado por el Sanedrín, la narrativa nos sorprende con un recurso cinematográfico muy acertado, el flashback. En este interludio, Mel Gibson nos traslada a un escenario de calma y humanidad, el taller de Jesús. En este espacio, repleto de luz y vida, se muestra a Jesús en un ambiente cotidiano, rodeado de sus discípulos, donde se percibe la calidez de sus enseñanzas y la esperanza de redención. Este instante de paz contrasta de forma impactante con el ambiente opresivo del juicio. Mel Gibson utiliza el flashback no solo para ofrecer al espectador un respiro visual y emocional, sino también para profundizar en el sentido de la muerte de Cristo.
Es en el taller, en esa escena de intimidad y normalidad, donde se vislumbra el propósito profundo de su sacrificio, la promesa de renovación y la continuidad de una fe que trasciende el sufrimiento. La elección de este flashback revela dos aspectos fundamentales: la explicación implícita del porqué de la muerte de Jesús y la necesidad de que el espectador experimente un momento de alivio en medio de la incesante tensión. La imagen del maestro en el taller, rodeado de miradas de admiración y complicidad, se erige como recordatorio de su humanidad y del amor que inspira, antes de enfrentar el rigor del destino que la guarda en la actitud hipócrita y mentirosa del Sanedrín. En esta dualidad, donde el flashback se enfrenta a la severidad del juicio, se manifiesta la esencia misma de la pasión. Por un lado, se celebra la vida y las enseñanzas de un hombre que cambió el curso de la historia. Por el otro, se anticipa el dolor y el sacrificio que se requieren para la redención. Este recurso narrativo no solo enriquece la trama, sino que ofrece al público un puente entre la esperanza y la inevitable tragedia, haciendo de cada mirada y cada gesto una parte esencial del mensaje de salvación. Tras la condena de Jesús, se desarrolla la icónica escena en la que Pedro, consumido por el miedo y la confusión, niega conocer a su maestro en 3 ocasiones. En cada negación se aprecia la lucha interna del apóstol, que en un momento culminante se encuentra con la mirada dolida de Jesús. Esa mirada, tomada del relato evangélico, el Señor se volvió y miró a Pedro, encapsula el dolor, la desaprobación y a la vez la esperanza de redención que persiste a pesar de la traición, cumpliéndose además lo dicho por el Mesías previamente, lo cual golpea de remordimiento a Pedro, que toma conciencia de esto. A diferencia de Judas, cuya traición lo conduce a un destino de desesperación, Pedro, a pesar de su fallo, busca consuelo. En un gesto cargado de humanidad, se vislumbra su necesidad de apoyo espiritual, una respuesta a la fragilidad que todo ser humano puede experimentar ante el peso del remordimiento. Este episodio indudablemente es importante porque nos invita a meditar sobre el poder del arrepentimiento y la redención. La confrontación de Pedro con su propia debilidad se contrapone a la inquebrantable conexión maternal y espiritual que María comparte con Jesús. Es una lección visual y emocional que nos muestra cómo, incluso en los momentos de mayor oscuridad, la fe y la comunión con lo divino pueden ofrecer un camino hacia la restauración. Jesús es llevado ante Pilato y en ese encuentro se revela la lucha interna del gobernador romano. Interpretado con gran intensidad por Hristo Sopov, Pilato se debate entre la obligación de imponer la ley romana y el deseo de liberar a un hombre cuya inocencia es evidente en su serenidad. En medio del tumulto, se escucha su famosa pregunta, «Quides veritas?» ¿Qué es la verdad? Una duda existencial que refleja la incertidumbre sobre la verdad y la justicia en un mundo lleno de conflictos. Pilato, incapaz de encontrar una solución que satisfaga tanto la exigencia de los líderes judíos como su propio sentido de justicia, recurre a su esposa Claudia. Ella, con palabras de advertencia y compasión, intenta persuadirlo para que no condene a Jesús, sugiriendo que la sentencia podría tener consecuencias desastrosas. Este intercambio pone en evidencia el conflicto ético entre el supuesto deber político y la verdad moral. Pilato es un cobarde. Por eso se lava las manos y su mujer le reprocha su pregunta con una respuesta condenatoria. ¿Cuál es la verdad? Y ella le dice, si no lo sabes tú, yo no puedo decírtelo. Porque la verdad de la ley natural y el sentido común está inscrita en el corazón y solo el pecado la puede nublar. En un esfuerzo por evitar la condena definitiva, Pilato opta por aplicar un castigo que, como toda persona tibia, tiene como objetivo complacer a todas las partes. Su estrategia es mostrar al pueblo las heridas y el dolor del Salvador, con la esperanza de que al ver la magnitud del castigo, la compasión prevalezca y se desvíe el clamor por su crucifixión. Este gesto revela la lucha interior de quienes buscan quedar bien con Dios y con el diablo. La autoridad de Pilato se enfrenta al peso de la inocencia de Cristo y la presión de una multitud sedienta de retribución y que amenaza con denunciarlo al emperador. La escena del juicio ante Pilato nos invita a reflexionar sobre la responsabilidad que conlleva el poder y las decisiones difíciles.
Nos enseña que la verdadera integridad se demuestra al sopesar la presión externa con el compromiso con la verdad y la justicia. Aunque el entorno puede empujarnos hacia soluciones fáciles o injustas, la fuerza moral reside en actuar con convicción, buscando siempre el bienestar colectivo y la redención a través de nuestras acciones. Esta escena de la película nos anima, por tanto, a cultivar el coraje de ser coherentes con nuestros principios, aún en los momentos más complejos, y no seguir o intentar contentar a las masas. El castigo impuesto por Pilato no es una simple formalidad. La flagelación romana era un tormento extremo diseñado no solo para castigar, sino también para humillar y quebrar la voluntad del condenado. En esta escena, la crudeza visual y el realismo del sufrimiento de Cristo alcanzan su punto más impactante. La película se detiene en mostrar el horror de cada golpe, no como un acto de morbo, sino como una representación del precio físico del sacrificio. Creo que no existe creyente, incluso no creyente, que no se haya sentido tocado emocionalmente con la crudeza de esta escena. La brutalidad en esta parte del film no solo pretende reflejar la violencia del castigo, sino también la indiferencia del mundo ante el sufrimiento de los inocentes. Mientras los verdugos descargan sus azotes con creciente sadismo, el dolor de Jesús se convierte en un símbolo de la injusticia sufrida por aquellos que son perseguidos sin motivo. La violencia desmedida de esta escena nos confronta con una pregunta inevitable. ¿Qué nos dice la imagen de un hombre inocente sometido a un castigo tan inhumano? ¿Y qué nos dice el saber que ese hombre está cargando con su propio cuerpo el castigo por nuestros pecados? La película nos obliga a presenciarlo sin filtros, despojándonos de la distancia emocional que muchas veces adoptamos al escuchar sobre la pasión. Este momento del film nos deja con una imagen poderosa: el cuerpo de Cristo, destrozado pero aún con vida, simbolizando la resistencia ante la brutalidad del mundo. Tras la flagelación, la violencia no cesa. La tortura de Jesús se transforma en un espectáculo, un juego sádico en el que los soldados romanos ejercen su poder con total impunidad. Ya no se trata solo de infligir dolor físico, sino de humillar y despojar a Cristo de su dignidad. El acto de coronarlo con espinas es una ironía cruel. Los romanos, ajenos al verdadero significado del título de rey de los judíos, lo convierten en motivo de burla. Lo visten como un monarca, pero su manto es harapiento, su corona es de espinas y su cetro una burda caña entregada con desprecio. No se limitan a castigarlo físicamente, buscan anular su identidad, ridiculizar su misión como rey del universo. En esta escena, la película nos muestra un reflejo brutal de cómo el poder muchas veces se manifiesta a través de la humillación de los débiles. Los soldados no ven a Jesús como un hombre sufriente, sino como un objeto de su entretenimiento, una víctima indefensa a merced de su crueldad. En esta burla, el poder opresor se revela en su forma más despiadada. La mirada de Jesús, incluso en medio de la humillación, nos confronta. No responde a la violencia con violencia, ni a la burla con ira. Su silencio, lejos de ser sumisión, es un acto de sacrificio, porque si bien Él es inocente, nosotros no lo somos. Y Cristo es consciente de que carga sobre sí nuestras iniquidades. Pero esto también nos recuerda que la dignidad no puede ser arrebatada por la fuerza, que el verdadero poder no reside en la brutalidad, sino en la capacidad de soportar el sufrimiento sin perder la humanidad. La película nos obliga a ver lo que muchas veces preferimos ignorar: el sufrimiento de los inocentes a manos de un sistema que se divierte a costa de ellos. María no puede intervenir, pero tampoco se aleja. En su dolor se convierte en testigo del horror, recordándonos la importancia de no desviar la mirada ante la injusticia. El juego ha terminado. Para los soldados, Jesús es solo un hombre vencido, pero para el espectador, esta escena deja una pregunta abierta: ¿quién es realmente el derrotado aquí? El sufrimiento de Jesús aún no ha terminado. La tortura y la humillación fueron solo el preámbulo de su condena. Ahora debe recorrer el camino al Calvario cargando sobre sus hombros el símbolo de su ejecución, la cruz. El camino hacia el Gólgota no es solo una prueba física, es el último tramo de un destino que ya estaba escrito. Cada paso que da, cada caída, no es simplemente una metáfora del peso del sufrimiento humano, de la carga que muchos llevan en sus vidas sin esperanza de alivio, sino un signo de cómo Cristo hizo suyo el sufrimiento de cada uno de nosotros. La multitud es un reflejo de la humanidad.
Algunos disfrutan del espectáculo de la violencia, otros se apartan incapaces de soportarlo. Algunos sienten compasión, pero no hacen nada. Es el dilema moral que nos enfrenta a la pregunta: ¿qué haríamos nosotros si estuviéramos allí? Para María, cada caída de su hijo es una puñalada en el alma, pero sigue allí. No importa cuán insoportable sea el dolor, ella no se aparta. Su amor es inquebrantable, un testimonio de la fortaleza del corazón humano ante el sufrimiento. Simón de Cirene es un personaje inesperado en la historia. No es un discípulo, no es un amigo, solo un hombre común atrapado en la escena. Pero en su acto forzado de ayuda, la película nos muestra que incluso el más ajeno puede convertirse inesperadamente en parte del camino de la salvación. Tal vez no entendía bien quién era Jesús. Tal vez no le importaba en ese momento, pero su gesto, aunque obligado por un soldado romano, es una metáfora de lo que significa cargar con el sufrimiento ajeno, aunque sea solo por un tramo del camino, e incluso el sacrificio que podemos hacer para ayudar a cargar el peso de la cruz. Cada paso es una herida más en el cuerpo, pero también una afirmación de su destino. El sufrimiento físico es solo una parte de su prueba. La verdadera lucha está en su espíritu, algo que se ve magistralmente reflejado en cada recaída y momento en el que se pone de pie. Simón de Cirene observa: él ha sido forzado a cargar con la cruz y al principio su mirada está llena de desdén y repulsa. ¿Por qué debe mancharse las manos con la carga de un condenado? Pero a medida que avanza algo cambia. Mira a Jesús, ve la sangre, el sufrimiento, pero sobre todo la determinación en sus ojos. No es un criminal cualquiera, no es un hombre cualquiera. Algo dentro de Simón se transforma. Sus pasos se vuelven menos forzados, su gesto menos endurecido. Está siendo testigo de algo más grande de lo que jamás imaginó. Cuando llegan al Calvario, Jesús está al borde del colapso. Simón, profundamente conmovido, se aparta con lágrimas en los ojos. Baja la colina sollozando, mientras arriba en la cima, María, Juan y Magdalena llegan hasta el Gólgota. El Salvador, completamente agotado, se incorpora con dificultad. El camino ha terminado. No hay más senderos que recorrer, no hay más oportunidades de escape. Solo queda el destino final, la crucifixión. Los soldados no tienen paciencia. Arrancan con brutalidad la túnica de Jesús, abriendo de nuevo las heridas que cubren su cuerpo. Pero aquí Mel Gibson introduce el último flashback de la película. No es un recuerdo de su infancia ni de la vida con María. Es la última cena. Jesús toma el pan, lo parte y lo entrega. Esto es mi cuerpo entregado por vosotros. El mensaje es claro. El sufrimiento que vemos en la pantalla no es un simple acto de violencia contra alguien que ha sido acusado de un crimen político y haber blasfemado. Lo que vemos es el cumplimiento de lo que fue anunciado en aquella noche junto a sus discípulos. La Eucaristía y la pasión son una misma realidad. Cristo se entrega por completo, primero preanunciándolo en la última cena, ahora haciéndolo realidad en la cruz. La sangre derramada es la misma, la carne entregada es la misma. La escena, que por sí sola es desgarradora, adquiere así una dimensión mucho más profunda. Así Mel Gibson realiza una de las conexiones más profundas de la película, la conexión entre la Santa Cena, el sacrificio de la cruz y la Eucaristía que se hace presente en cada celebración del sacrificio de Cristo en la cruz. Jesús se convierte en un puente entre lo divino y lo humano. Es el nexo, la unión definitiva que cierra la brecha entre Dios y el hombre. Cada clavo representa una dimensión del sacrificio. Uno por las manos, símbolo de las acciones humanas. Otro por los pies, que sostienen el camino recorrido. Y en algunas tradiciones, un tercer clavo en ambos pies juntos que refuerza la idea de la pasión como un acto de redención total. El sonido del martillo golpeando el metal contra la carne resuena como un eco de la historia. Es el recordatorio brutal de que el mundo responde a la bondad con violencia, pero al mismo tiempo, cada golpe clava no solo el cuerpo de Jesús, sino la certeza de la salvación en la eternidad. Mientras los soldados fijan la cruz en el suelo, el último acto de humillación ocurre. Se reparten su túnica entre ellos, jugando a los dados como si estuvieran en una taberna, sin importarles que aquella tela haya sido testigo de la última jornada del hombre que están ejecutando. Este momento no es menor. Es el cumplimiento exacto de la profecía del Salmo 22. Se reparten mi ropa y echan suertes a mi túnica. Jesús, ya crucificado, es elevado ante el mundo. La cruz no es solo un instrumento de tortura, es un trono. En la paradoja del cristianismo,
la mayor humillación se convierte en la mayor gloria. La cruz ya está erguida. Jesús cuelga entre el cielo y la tierra. Su cuerpo, desgarrado por los látigos y traspasado por los clavos, tiembla con cada esfuerzo por respirar. Y aquí se cumplen las palabras del profeta Isaías: despreciable y deshecho de hombres, varón de dolores y sabedor de dolencias, como uno ante quien se oculta el rostro, despreciable, y no le tuvimos en cuenta. Y con todo eran nuestras dolencias las que él llevaba, y nuestros dolores los que soportaba. Nosotros le tuvimos por azotado, herido de Dios y humillado. Él ha sido herido por nuestras rebeldías, molido por nuestras culpas. Él soportó el castigo que nos trae la paz, y con sus cardenales hemos sido curados. Todos nosotros como ovejas erramos, cada uno marchó por su camino, y Yahvé descargó sobre él la culpa de todos nosotros. Isaías 53, 3 al 6. Pero no está solo. A su lado, dos hombres comparten su destino. Uno de los condenados, Dimas, observa a Jesús con una mezcla de pena y asombro. Sabe que él mismo merece estar allí, pero sus crímenes lo han llevado a este fin. Pero el hombre en el centro es diferente. El otro criminal, Gestas, no muestra tal reconocimiento. A pesar del dolor, su lengua sigue afilada. Se burla de Cristo, pero Jesús no responde. No hay ira en sus ojos, solo compasión. Dimas no soporta la escena. Algo dentro de él se despierta. Con su último aliento de fuerza, reprende a su compañero y llama a los verdugos de Jesús a decir que él está orando por ellos y que tengan compasión por él, que ellos merecen ese castigo, pero él no ha hecho nada. Entonces, con humildad, gira su cabeza hacia Jesús: Señor, acuérdate de mí cuando entres a tu reino. Y en ese instante, a pesar de su agonía, Jesús sonríe. Con la ternura de un rey que recibe a un hijo perdido, le responde: hoy estarás conmigo en el paraíso. En su agonía, Jesús experimenta el peso del pecado del mundo entero. Su clamor de dolor resuena en el Gólgota, pero es la última prueba. La entrega es total. El cuerpo de Jesús se estremece y entonces, en un momento de angustia absoluta, clama al cielo: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? No es desesperación, sino cumplimiento. Es el clímax del sacrificio. Con su último aliento pronuncia las palabras que sellan la historia de la humanidad: todo está consumado. Con un último esfuerzo, Jesús se abandona por completo a la voluntad del Padre. Su cabeza cae, su espíritu se libera, y en ese instante el cosmos reacciona. La naturaleza misma responde con furia. El cielo se oscurece, el suelo tiembla, el velo del templo se desgarra. Lo que acaba de ocurrir no es un simple acto de violencia humana, es el punto de quiebre de la historia. Después de 3 largas horas de agonía, el cuerpo de Jesús queda inmóvil. El sacrificio se ha consumado. La tierra responde con furia. El velo del templo, aquel que separaba lo sagrado de lo profano, se desgarra de arriba abajo. El mundo no puede seguir igual. Pero hay algo más. En una imagen que Gibson introdujo como licencia creativa, el demonio lanza un alarido desgarrador. No es un simple grito de rabia, sino el reconocimiento de su derrota. Creyó que la cruz era su victoria, que la muerte del Mesías significaba el triunfo del mal, pero ha sido al revés. En el acto supremo de entrega, Jesús ha vencido al pecado y a la muerte. El sacrificio ha roto las cadenas de la esclavitud humana. Mientras tanto, en el Gólgota, el viento azota las colinas y la oscuridad pesa sobre la ciudad. Los soldados, testigos de este evento sobrenatural, se miran inquietos. El cadáver de Jesús es desclavado y descendido con cuidado de la cruz. No es tratado como el de un criminal común, sino con una reverencia silenciosa. María lo recibe en sus brazos. No llora con desconsuelo, no grita. Su rostro está marcado por el dolor más profundo, pero también por una serenidad inquebrantable. Aquí es donde Mel Gibson rompe con todos los cánones del cine. María levanta la vista y mira directamente al espectador, rompiendo totalmente la cuarta pared. No es solo un gesto cinematográfico, es una interpelación. Su mirada traspasa la pantalla dirigiéndose a cada persona que observa esta escena. Es como si nos dijera: aquí está, míralo, lo he hecho por ti. La cámara se aleja lentamente. La imagen final es una pietà sangrante, no una obra de mármol pulido, sino una madre sosteniendo el cuerpo destrozado de su hijo, el Salvador del mundo. En ese instante, las palabras del profeta Isaías resuenan con una claridad devastadora. El castigo de nuestra salvación pesó sobre él y en sus llagas hemos sido curados. Pero este no es el final. Mel Gibson nos lleva a un espacio donde la luz apenas se filtra.
una cueva fría y vacía. El aire está quieto y la mortaja que cubría el cuerpo de Cristo descansa sobre la piedra. Entonces, algo cambia. Esta es sin duda la escena más gloriosa del film, porque en la oscuridad del sepulcro donde solo la muerte debería habitar, una luz tenue anuncia lo impensable. El velo del sudario cae, no porque alguien lo retire, sino porque ya no tiene a quien cubrir. La muerte, que parecía la última palabra, se ha convertido en el preludio de algo más grande. Gibson elige representar la resurrección sin grandes efectos, sin coros celestiales ni manifestaciones divinas espectaculares. No hay rayos divinos ni una aparición gloriosa en el cielo. En su lugar, lo que nos da es algo mucho más íntimo, más humano, pero también más trascendental y sobrenatural. Un simple movimiento, un respiro contenido en la imagen de una mano que cobra vida. En este momento, no es solo la confirmación de la fe cristiana en la resurrección de Cristo, sino una revelación cinematográfica de su significado profundo. Durante toda la película hemos sido testigos de la degradación total del cuerpo de Jesús. Cada herida, cada gota de sangre, cada golpe parecía un testimonio del triunfo del mal, de la brutalidad del hombre y del peso insoportable del pecado sobre él. Pero ahora, en un instante de absoluta calma, todo eso se revierte. El Cristo que se levanta en la penumbra de la tumba no es un espectro ni una sombra, sino un cuerpo restaurado. Ha pasado por el dolor más extremo, por la aniquilación total y sin embargo está de pie. No hay necesidad de proclamar la victoria con palabras. Su sola presencia es suficiente. Las cicatrices en sus manos, las únicas marcas que conserva, nos recuerdan que no se trata de un retorno al estado anterior. No es simplemente la recuperación de la vida que tenía antes, sino el triunfo definitivo sobre la muerte misma. Las heridas son el testimonio eterno de lo que ha sucedido. No fueron inútiles, no fueron en vano. Ha sido el precio de la redención. Y aquí radica la clave del mensaje de esta última escena. Cristo no regresa para vengarse ni para condenar. Su victoria es distinta a la de cualquier otro conquistador en la historia de la humanidad. No necesita destruir a sus enemigos porque ya ha vencido en un nivel que ellos no pueden comprender. Ha roto el ciclo del pecado. Ha cambiado el destino de la humanidad sin levantar una sola espada. Cuando Jesús abre los ojos, cuando se pone de pie, no solo nos dice que Él ha vencido, nos muestra que Él y en Él todos hemos vencido. Que el sufrimiento, por más insoportable que parezca, no es el final. Que la muerte no tiene la última palabra. Y es entonces cuando el espectador comprende lo que realmente ha presenciado. No solo una historia de dolor, no solo una representación brutal de la pasión. Ha sido testigo del viaje más profundo, el descenso absoluto a la miseria humana y la elevación triunfal hacia la gloria. Esta es la historia de la redención. El sepulcro ha quedado vacío. La historia no terminó en la cruz. Y en ese último instante la película no le habla solo a la fe de cada persona, porque si hay algo que esta escena grita en su silencio es esto. No importa cuán oscuro sea el camino, no importa cuán insoportable sea la carga, el pecado tiene redención y la muerte no es el final. En esta Semana Santa tomemos un momento para reflexionar sobre lo que realmente significa la cruz y la resurrección. No es solo de una historia del pasado, sino de una verdad viva que sigue transformando vidas hoy. Les deseo a todos una bendecida Semana Santa y unas felices Pascuas de Resurrección. Dios los bendiga y hasta la próxima.